Bienvenidos a la última clase de dinámica, clase número 8. Vamos a ver hoy el plano inclinado. Pero antes vamos a hablar de los ángulos que forman las líneas que son perpendiculares. Tenemos aquí un sistema de dos líneas perpendiculares y otras dos que vemos que han girado. Han girado un cierto ángulo. Aquí podemos ver el ángulo que han girado las líneas. Teníamos inicialmente que esta era nuestra X y nuestra Y, y al girar se me ha convertido en esta X' y en esta Y'. Podemos establecer lo siguiente. Si esta línea que hemos llamado X forma un ángulo con esta línea que hemos llamado X', este es el ángulo alfa. Al ser X perpendicular, esta línea X, perpendicular a esta línea Y, y esta línea X' perpendicular a esta Y', podemos decir que el ángulo que forma Y, la línea esta que es Y con Y', es el mismo ángulo. Se ha visto al girar. Es decir, si dos líneas forman un ángulo, sus perpendiculares forman el mismo ángulo. Si X y X' forman un ángulo, las dos perpendiculares Y e Y' forman el mismo ángulo. Esto lo vamos a aplicar en la diapositiva siguiente. Vamos a ver ahora en el plano inclinado cómo aplicamos los ángulos que hemos descrito anteriormente. Tenemos un cuerpo sobre el que actúa una fuerza. Esta fuerza es el peso, fuerza-peso o P a secas. Y ahora hemos hecho nuestros ejes coordenados de esta forma porque me interesa más. Va a ser más fácil. Como yo tengo que el ángulo este de aquí es alfa, este es el ángulo que forman las dos líneas del plano, puedo también darme cuenta de que esta línea horizontal del plano y el peso son perpendiculares, y puedo darme cuenta también que esta línea inclinada del plano y este de aquí, que es el eje Y, también son perpendiculares. Por tanto, si esta línea y esta forman un ángulo alfa que hemos puesto aquí, las dos perpendiculares, que son el peso y el eje Y, que son perpendiculares a las líneas que hemos dicho antes, formarán el mismo ángulo alfa. Y esto me va a servir para descomponer el peso. Trazo. Bueno, antes de trazar, tengo aquí la normal, que está según el eje Y, y la fuerza de rozamiento, que se opondrá al movimiento porque se supone que el cuerpo caerá por la rampa, ¿no? El cuerpo caerá hacia abajo, por el plano inclinado. Para poder sumar estas tres fuerzas, lo que voy a hacer es descomponer el peso según el eje X, que es el eje por el que va a caer del plano, y el eje Y. Trazamos las correspondientes líneas y obtenemos las correspondientes P sub X y P sub Y. Tendríamos aquí la P sub Y y tendríamos aquí la P sub X. Ya podemos quitar
la fuerza-peso porque la hemos descompuesto en estas dos. Y ahora lo que yo voy a hacer es aplicar que la suma de fuerzas, según la segunda ley de Newton, es igual a la masa del cuerpo por la aceleración del cuerpo. El cuerpo va a acelerar en el eje X, eso ya lo sabemos. Pero hay dos sumas de fuerza. Podemos sumar la fuerza según el eje X y según el eje Y. Según el eje X, ¿qué tendría yo? El peso, que hacia la derecha es positivo, vamos a tomar positivo aquí y negativo aquí. Luego tendríamos que el P sub X menos la FR, que es negativa, me dirá igual a la masa por la aceleración del cuerpo, porque en esta coordenada X, el cuerpo aquí acelera en la caída. Mientras que en el eje Y tenemos la normal, que vamos a tomar positivo hacia arriba, y P sub I tomando negativo hacia abajo. Por tanto, la normal menos P sub I me daría igual a 0 porque no hay aceleración, no hay movimiento en el eje Y, solamente hay movimiento en el eje X. De estas ecuaciones yo puedo deducir fácilmente que la normal es igual a P sub I. Como sé que la fuerza de rozamiento es el coeficiente de rozamiento por la normal, si me dan el coeficiente de rozamiento entre las dos superficies, la fricción, una vez que yo tenga P sub I, al descomponer el peso, tengo N, una vez que tenga N, tengo la fuerza de rozamiento, la pongo aquí y ya podría calcular yo, conocida la masa del cuerpo, evidentemente el cuerpo tendrá una masa conocida, ya puedo calcular la aceleración, que normalmente en dinámica es lo que se nos pide siempre. Una vez que tenga la aceleración ya puedo resolver los problemas de cuánto tiempo tarda en caer, qué velocidad adquiere, es decir, ya puedo conocer las demás magnitudes cinemáticas. Vamos a ver un ejemplo ahora de plano inclinado sin rozamiento. Más adelante lo veremos con rozamiento. Me dicen que un cuerpo de masa 4 kilogramos se desliza sobre un plano inclinado que forma un ángulo de 30 grados. Vamos a escribirlo aquí. Este ángulo es de 30 grados. Lo vamos a llamar alfa, como de costumbre. Calcula la aceleración que experimenta si no existe rozamiento. Bien, no hemos pintado la fuerza de rozamiento, tenemos la normal y tenemos el peso. Yo descompondría primero el peso en sus dos componentes. Este es el eje Y, esta sería la componente P sub I. Y si este es el eje X, esta componente de aquí, trasladada aquí arriba, sería P sub X. Podríamos poner la línea. Ya tenemos descompuesto. Aquí vamos a dibujar el vector P sub I. El vector P sub X. Bueno, más o menos. Entonces yo ahora aplicaría la segunda ley de Newton, la segunda ley de Newton, que dicen que la suma, esto es la S, sigma, de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo me va a dar igual a la masa por la aceleración que experimenta ese cuerpo. Y yo aquí vuelvo a hacer mi suma por separado en el eje X, que solamente tengo P sub X, que sería igual a la masa por la aceleración. Y en el eje Y yo tengo la normal y P sub I. Por tanto, la normal menos P sub I lo tomamos negativo, negativo y positivo, como de costumbre, positivo y negativo. La P sub X, no lo he dicho, es positiva porque mira hacia la parte positiva. Seguimos, la I tendríamos que la N menos la P sub I, que la hemos puesto negativa, será igual a 0 porque no hay movimiento, no hay aceleración, el cuerpo no se hunde, ni salta, ni flota, ¿no? Esto no me va a servir. En el próximo ejemplo nos va a servir de verdad, pero ahora mismo no nos sirve. Nos quedamos solamente con la primera de las ecuaciones. Como
P sub i, perdón, P sub i no, P sub x sería esta cantidad de aquí, que es la misma que esta que hemos dibujado aquí, es la misma cantidad. Y yo sé que este ángulo alfa de 30 grados lo puedo poner aquí, por lo que hemos explicado anteriormente. Aquí tendríamos el ángulo alfa. Si miramos este triángulo, que es aquí un triángulo rectángulo, puedo establecer que el seno de alfa es el cateto opuesto, este es el cateto opuesto, que es justamente P sub x, que es lo que yo quiero, dividido entre la hipotenusa, y la hipotenusa es este, que es el más largo, que es P. Despejando, P sub x va a ser P multiplicado por el seno de alfa. Y ya puedo poner mi ecuación de aquí como P seno de alfa, ya que P sub x es P seno de alfa. Puedo despejar entonces de aquí la aceleración. La aceleración será P seno de alfa partido por la masa. Esta masa la pasamos dividiendo, ¿verdad? La pasamos ahí dividiendo. Pero yo sé que el peso es la masa por la gravedad. Y atención, masa multiplicando, masa dividiendo, se van. Resulta que la aceleración de caída de un cuerpo por un plano inclinado sin rozamiento no depende de la masa que tenga el cuerpo. Bueno, pues nos ha salido eso. Y así es. Multiplicamos sencillamente g por el seno de alfa, que nos daría 9,8 metros segundo cuadrado, por el seno de alfa, que es seno de 30. Esto vale 1 medio, 0,5, por lo cual el valor de la aceleración sería 4,9 metros por segundo al cuadrado. Y hemos terminado nuestro problema. Con esa aceleración caería el cuerpo por nuestro plano inclinado. Veamos ahora el ejemplo de antes, un cuerpo en un plano inclinado, pero con rozamiento. Un cuerpo de masa 4 kilogramos desliza sobre un plano inclinado que forma un ángulo de 30 grados. Nuestro ángulo otra vez aquí alfa sigue siendo 30 grados con la horizontal. Pero ahora tenemos un coeficiente de rozamiento mu que vale 0,15. Y me piden que calcule la aceleración. Evidentemente debe acelerar algo menos que antes, cuando no había rozamiento. Volvemos a hacer lo mismo. Tenemos el peso, componente P sub x, perdón, P sub i, eje y, eje x, componente P sub x, vamos a dibujar la componente P sub i, P sub x, como el ángulo alfa es este también, 30 grados, yo puedo establecer que como este es el cateto opuesto al alfa, esto será el valor de esta medida es P sub x, realmente esto sería el mismo valor que P sub x, pues el seno de alfa será P sub x partido por P, el coseno de alfa será la P sub i, que es el cateto contiguo al ángulo alfa, P sub i partido por P, y aquí tengo que P por P sub x, perdón, es P por el seno de alfa, y que P sub i, despejando, ¿no? Pasando la P multiplicando, será P por el coseno de alfa. Esto me va a servir para cuando aplique ahora las leyes de Newton, la segunda ley de Newton. Aquí tengo la normal
Y aquí tengo la fuerza de rozamiento, que ya sabemos que la podemos calcular a partir de la normal. Por tanto, aplicamos la ley que me dice que la suma de fuerza es igual a la masa por la aceleración. Y tenemos que hacerlo en los dos ejes. Vamos a empezar. Eje X. Tenemos la P sub X, que es positiva. Seguimos con positiva hacia la derecha. Menos la fuerza de rozamiento, que es negativa. Negativo porque va hacia la izquierda. Y esto será igual a la masa por la aceleración del cuerpo, porque el cuerpo acelera en su caída hacia la derecha, o sea, hacia abajo. En el eje Y, en estos dos puntos, esto no es igual. En el eje Y, ¿qué pasa en el eje Y? En el eje Y tenemos que la normal, que es positiva, positivo hacia arriba, menos la componente Y del peso, que es negativo, aquí sería la parte negativa del eje, va a ser igual a 0 porque el cuerpo no se mueve en el eje Y, no se levanta del plano ni se hunde en el plano. De aquí sacamos evidentemente que la normal debe ser igual a P sub I, pero yo P sub I sé que vale P por el coseno de alfa. Como la fuerza de rozamiento, por otro lado, se calcula como el coeficiente por la normal, si la normal es P coseno de alfa, esto es mu por P por coseno de alfa. Y esta fuerza de rozamiento ya puedo sustituirla por lo que me ha dado aquí. De manera que esta ecuación la voy a escribir aquí abajo, pero sustituyendo la fuerza de rozamiento. Fuerza de rozamiento mu P coseno de alfa igual a la masa del cuerpo por la aceleración, que es lo que estoy buscando. Estoy buscando esta aceleración, no lo perdamos de vista. Pero P sé que vale, P sub X, vale P coseno, P por el seno de alfa. Termino de escribir mi ecuación. Saco factor común la P. P seno de alfa menos mu coseno de alfa es igual a m por a. Pero yo sé que P vale masa por aceleración de la gravedad. Esto lo dejamos tal cual. Seno de alfa menos mu coseno de alfa. Y ya se me van las masas. Con lo cual tengo ya mi aceleración que puedo calcular como 9,8, que vale G. El seno de 30 grados, porque alfa vale 30 grados, sería 0,5. Mu, que vale 0,15. El coseno de alfa, que es el coseno de 30 grados, vale 0,86. Y con todos estos cálculos obtengo un valor de 3,6 metros por segundo al cuadrado, con lo cual he terminado mi problema y ya sé con qué aceleración va a caer esta masa. Otra vez, no depende de la masa, luego estos 4 kilos podrían ser 5 kilos o 10 kilos, que la aceleración seguiría siendo la misma. Bueno, pues hemos terminado aquí las clases de dinámica, espero que os sirvan y que nos veamos en un futuro. El próximo tema será de fluidos y aparecerá en YouTube en breve. Pues nada, hasta las próximas clases.